La noche que mi hija me dijo que ya no tenía lugar en su casa, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. No levanté la voz. No lloré delante de ella. No intenté convencerla de nada. Después de todo, tenía 68 años y había pasado gran parte de mi vida aprendiendo que algunas heridas no se curan con discusiones. Permanecí sentada en silencio mientras ella repetía aquellas palabras delante de su esposo y de mis nietos. Ninguno intervino. Ninguno dijo nada. Durante unos segundos observé el comedor donde había compartido tantos momentos con mi familia y comprendí que, para ellos, yo ya no era una madre. Me había convertido en una carga. Aquella noche subí a mi habitación, preparé una pequeña maleta y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me llamo Elena Vargas. Quedé viuda cuando tenía 56 años. Mi esposo murió después de una enfermedad que consumió lentamente nuestros ahorros y nuestras fuerzas. Durante años trabajé como costurera para sacar adelante a mis 2 hijos. No fue una vida fácil. Hubo momentos en los que apenas alcanzaba el dinero para pagar las cuentas. Sin embargo, jamás permití que les faltara comida, educación o cariño. Todo lo que hice durante décadas tuvo un único propósito: darles una vida mejor que la mía. Mi hija Laura siempre fue muy cercana a mí. Cuando era niña me seguía a todas partes. Me ayudaba en pequeñas tareas de la casa y me decía que nunca permitiría que estuviera sola. Por eso, años después, cuando me pidió ayuda para comprar una vivienda más grande, no dudé en vender la casa donde había vivido con mi esposo durante más de 30 años. Aquella casa estaba llena de recuerdos, pero pensé que ayudar a mi hija era lo correcto. Con el dinero de la venta, ella y su esposo pudieron comprar una vivienda espaciosa donde todos tendríamos lugar. Al principio todo funcionó bien. Tenía mi propia habitación y ayudaba con algunas tareas domésticas. Cocinaba para los niños cuando mis hijos trabajaban y colaboraba con todo lo que podía. Me sentía útil. Me sentía parte de la familia. Pero las cosas comenzaron a cambiar lentamente cuando Laura empezó una nueva etapa de su vida. Consiguió un mejor empleo, amplió su círculo social y empezó a preocuparse cada vez más por la imagen que proyectaba hacia los demás. Poco a poco dejó de verme como una madre sacrificada y empezó a verme como una presencia incómoda. Las críticas comenzaron de manera sutil. Comentarios sobre mis costumbres, mi forma de vestir o mis horarios. Al principio no les di importancia. Pensé que eran diferencias normales entre generaciones. Pero con el tiempo aquellas observaciones se volvieron más frecuentes y más crueles. Si olvidaba algo, me lo reprochaban. Si intentaba ayudar, decían que interfería. Si me quedaba callada, afirmaban que estaba de mal humor. Poco a poco sentí que caminaba sobre terreno frágil dentro de una casa que también consideraba mía. La situación empeoró cuando el esposo de Laura empezó a influir cada vez más en las decisiones familiares. Nunca fue agresivo conmigo, pero tampoco ocultaba que prefería tener más privacidad. En varias ocasiones escuché conversaciones que claramente estaban relacionadas conmigo. Cuando entraba en una habitación, el tema cambiaba. Cuando preguntaba algo, recibía respuestas cortas y evasivas. Aquello me hizo sentir una extraña dentro del hogar que había ayudado a financiar. La discusión definitiva ocurrió un domingo por la noche. Habíamos terminado de cenar cuando escuché a Laura quejarse nuevamente de mi presencia. Aquella vez no intentó ocultarlo. Dijo que necesitaban espacio. Dijo que yo debía buscar otro lugar para vivir. Intenté explicarle que ya no tenía una casa propia y que gran parte de mis ahorros habían sido utilizados precisamente para ayudarla. Pero ella respondió algo que jamás olvidaré. Me miró directamente a los ojos y dijo:
Usted ya hizo su vida. Ahora déjenos vivir la nuestra. El silencio que siguió fue devastador. Subí a mi habitación con el corazón destrozado. Miré las pocas pertenencias que tenía y comprendí que estaba a punto de empezar de cero, a una edad en la que muchas personas solo buscan tranquilidad. Sin embargo, mientras guardaba mi ropa en una maleta, recordé algo importante. Durante años había conservado documentos, cartas y registros financieros relacionados con la compra de aquella casa. Nunca imaginé que podrían ser relevantes algún día. Pero aquella noche decidí dejarlos cuidadosamente organizados dentro de una carpeta azul sobre mi escritorio. A la mañana siguiente me fui sin hacer ruido. No desperté a nadie. No dejé notas dramáticas. Simplemente cerré la puerta y me marché. Durante el trayecto sentí tristeza, pero también una extraña sensación de alivio. Ya no tendría que soportar humillaciones diarias ni fingir que todo estaba bien. Me instalé temporalmente en una pequeña residencia para adultos mayores, recomendada por una amiga. No era un lugar lujoso, pero me ofrecía algo que había perdido hacía mucho tiempo: paz. Las primeras semanas fueron difíciles. Extrañaba a mis nietos. Extrañaba las rutinas familiares. Había momentos en los que me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que recordaba las palabras de Laura, comprendía que quedarme habría significado perder la poca dignidad que aún conservaba. Por primera vez en años empecé a pensar en mí misma. Mientras tanto, en la casa de Laura comenzaron a surgir problemas inesperados. Las responsabilidades que antes asumía yo recayeron completamente sobre ellos. Los gastos aumentaron. El tiempo parecía no alcanzar. Las discusiones se volvieron frecuentes. Poco a poco empezaron a darse cuenta de cuánto trabajo realizaba silenciosamente cada día, sin esperar reconocimiento. Sin embargo, la verdadera crisis llegó algunos meses después. Una tarde, mientras organizaban documentos para solicitar un préstamo, Laura encontró la carpeta azul que había dejado sobre mi escritorio. Al abrirla, descubrió algo que jamás había imaginado. Los documentos demostraban que gran parte del dinero utilizado para comprar aquella vivienda provenía directamente de la venta de mi antigua casa. También encontró cartas escritas por su padre antes de morir. Aquellas cartas revelaban sacrificios que mis hijos nunca conocieron. Su padre explicaba cómo habíamos renunciado a numerosos sueños personales para garantizarles estabilidad. Hablaba de noches enteras trabajando horas extra. Hablaba de deudas, preocupaciones y esfuerzos que jamás les contamos porque queríamos protegerlos. Por primera vez, Laura comenzó a comprender el verdadero costo de la vida que había recibido. Las cartas también contenían algo más. Una petición. Su padre escribía que esperaba que, cuando nosotros fuéramos mayores, nuestros hijos recordaran todo aquello y actuaran con la misma generosidad que habían recibido. Leer aquellas palabras produjo un impacto profundo en Laura. Por primera vez tuvo que enfrentarse a una imagen de sí misma que no le gustó. Durante semanas evitó hablar del tema, pero la culpa empezó a crecer. Cada vez que veía mi habitación vacía recordaba nuestra última conversación. Cada vez que leía las cartas volvía a escuchar sus propias palabras. Aquellas palabras que había pronunciado con tanta facilidad y que ahora parecían perseguirla constantemente. Finalmente decidió buscarme. Cuando llegó a la residencia donde vivía, se sorprendió al encontrarme sonriendo. Había comenzado a participar en talleres, actividades recreativas y grupos de lectura. Había hecho nuevas amistades. Aunque seguía sintiendo dolor por lo ocurrido, también estaba descubriendo una versión de mí misma que había permanecido olvidada durante años. Laura rompió a llorar apenas me vio. Intentó disculparse inmediatamente, pero le pedí que se calmara. Durante horas conversamos sobre el pasado.
sobre los errores que ambas habíamos cometido, sobre las expectativas que nunca expresamos y sobre el daño que provocan las palabras pronunciadas en momentos de egoísmo. Mi hija me confesó que durante años había dado por sentado todo lo que hice por ella. Nunca se había detenido a pensar en los sacrificios que existían detrás de cada oportunidad que recibió. Admitió que permitió que las preocupaciones, el estrés y la influencia de otras personas cambiaran la forma en que me veía. Escuchar aquello fue doloroso, pero también necesario. Aunque acepté sus disculpas, le expliqué que algunas heridas tardan mucho tiempo en sanar. No podía actuar como si nada hubiera ocurrido. La confianza perdida necesita tiempo para reconstruirse. Ella comprendió perfectamente mis palabras. Por primera vez en mucho tiempo, parecía escucharme realmente. Los meses siguientes estuvieron marcados por pequeños avances. Laura comenzó a visitarme regularmente. También traía a mis nietos. Poco a poco recuperamos conversaciones que habíamos perdido. Ya no eran encuentros basados en obligación, sino en un esfuerzo sincero por reconstruir una relación dañada. Sin embargo, decidí no regresar a vivir con ellos. Aquella decisión sorprendió a toda la familia. Muchos asumían que volveríamos a la situación anterior. Pero yo había descubierto algo importante durante mi tiempo lejos de casa. Había aprendido a disfrutar de mi independencia. Había recuperado espacios personales que no sabía cuánto necesitaba. Laura respetó mi decisión. Aunque le costó aceptarla, comprendió que las consecuencias de nuestras acciones no desaparecen simplemente porque pidamos perdón. Algunas experiencias cambian a las personas. Y yo había cambiado. Con el tiempo nuestra relación mejoró considerablemente. Ya no existían reproches constantes ni tensiones ocultas. Aprendimos a valorarnos desde una nueva perspectiva. Ella dejó de verme como una presencia permanente que siempre estaría disponible. Y yo dejé de sentir la necesidad de sacrificar cada aspecto de mi vida para satisfacer a los demás. Años después, durante una reunión familiar, observé a mis nietos jugando en el jardín mientras Laura conversaba conmigo. En aquel momento comprendí que el perdón no significa olvidar. Significa elegir no vivir atrapado en el dolor. La herida seguía formando parte de mi historia, pero ya no controlaba mi presente. Hoy tengo 72 años. Cuando recuerdo la noche en que mi hija me dijo que ya no tenía lugar en su casa, todavía siento tristeza. Pero también siento orgullo. Porque aquella noche podría haber destruido lo poco que quedaba de mí. En cambio, se convirtió en el comienzo de una nueva etapa. Mi hija aprendió una lección que jamás olvidará. Yo recuperé mi dignidad. Y ambas descubrimos algo fundamental. El amor verdadero no se demuestra con palabras ni promesas, sino con respeto. Porque los padres pueden soportar muchas cosas por sus hijos. Pero nadie debería sentirse un extraño después de haber dedicado toda una vida a amar. Y esa fue la lección que terminó cambiando nuestra familia para siempre. Durante los meses siguientes, empecé a recordar cosas que durante años había ignorado. Pequeños detalles que parecían insignificantes cuando ocurrían, pero que ahora cobraban un significado diferente. Recordé las veces que me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de toda la familia. Recordé las noches en que cuidaba a mis nietos para que Laura pudiera salir con sus amigos o asistir a eventos de trabajo. Recordé los cumpleaños que organicé, las comidas que preparé y las veces que dejé mis propios planes de lado para ayudar a los demás. Nunca llevé una cuenta de mis sacrificios porque creía que eso era lo que hacía una madre. Sin embargo, por primera vez me pregunté si había cometido un error al dar tanto sin esperar nada a cambio. Tal vez, sin querer, había enseñado a todos que mi esfuerzo era algo automático, algo que siempre estaría disponible. Una tarde, mientras caminaba por el jardín de la residencia,
conocí a una mujer llamada Teresa. Tenía 74 años y una historia sorprendentemente parecida a la mía. También había ayudado económicamente a sus hijos. También había sido considerada una carga cuando envejeció. Durante semanas hablamos casi todos los días. Escuchar su experiencia me ayudó a comprender que no estaba sola. Había muchas madres que habían dedicado su vida a sus familias y que, al llegar a cierta edad, se sentían invisibles. Aquellas conversaciones me hicieron reflexionar profundamente. Comprendí que gran parte de nuestro dolor nacía de una misma idea: creer que nuestro valor dependía únicamente de lo útiles que pudiéramos ser para otros. Y esa era una creencia peligrosa. Mientras yo atravesaba ese proceso de reflexión, Laura seguía enfrentando las consecuencias emocionales de lo ocurrido. Una noche, según me contó después, encontró a su hijo menor, revisando fotografías antiguas. El niño le preguntó por qué la abuela ya no vivía con ellos. Era una pregunta sencilla, pero Laura no supo qué responder. No podía decirle que me había ido porque me sentía rechazada. Tampoco podía mentirle. Por primera vez tuvo que enfrentarse a la realidad desde la perspectiva de sus propios hijos, y comprendió que algún día ellos también juzgarían sus decisiones. Aquella conversación marcó un punto de inflexión. Laura comenzó a hablar más abiertamente con su familia sobre lo ocurrido. Reconoció errores que antes intentaba justificar. Admitió que durante años había dado por sentado mi presencia. Incluso confesó que muchas veces permitió comentarios injustos simplemente porque era más cómodo guardar silencio que defenderme. Aquellas revelaciones no cambiaban el pasado, pero demostraban algo importante. Finalmente estaba asumiendo responsabilidad por sus acciones. Poco a poco, las visitas dejaron de ser encuentros incómodos y se transformaron en momentos sinceros. Mis nietos volvieron a sentirse cómodos a mi lado. Empezamos a crear nuevos recuerdos. Ya no hablábamos constantemente del dolor o de los errores. Hablábamos del presente, de los estudios de los niños, de los planes familiares, de los libros que estaba leyendo y de las actividades que disfrutaba en la residencia. Aquello me hizo comprender que las relaciones pueden reconstruirse, pero nunca vuelven exactamente a ser lo que eran. Y eso no siempre es algo negativo. Un día, Laura me hizo una pregunta inesperada. Quiso saber si alguna vez la había odiado por lo que ocurrió. Permanecí en silencio durante unos segundos antes de responder. Le dije que hubo momentos en los que sentí una profunda tristeza y una enorme decepción. Pero odio no era la palabra correcta. El odio consume demasiado tiempo y demasiada energía. Además, seguir odiándola habría significado seguir viviendo atrapada en el peor momento de nuestra historia. Y yo ya no quería vivir allí. Mis palabras la hicieron llorar nuevamente. Me confesó que durante mucho tiempo había tenido miedo de perderme para siempre. No físicamente, sino emocionalmente. Temía que la mujer que la había acompañado toda la vida desapareciera para siempre después de aquella discusión. Escuchar eso me conmovió profundamente. Porque detrás de sus errores seguía estando la misma niña que alguna vez me tomaba de la mano para cruzar la calle. Con el paso de los años, nuestra relación encontró un nuevo equilibrio. Ya no existía aquella dependencia constante que habíamos construido durante décadas. Ahora ambas teníamos nuestras propias rutinas, nuestros propios espacios y nuestras propias responsabilidades. Curiosamente, esa distancia saludable nos permitió valorar mucho más los momentos que compartíamos juntas. En una ocasión, durante una celebración familiar, uno de mis nietos me pidió que contara historias sobre cuando sus padres eran pequeños. Mientras hablaba, observé a Laura escuchándome desde el otro lado de la mesa. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No porque estuviera triste,
sino porque finalmente comprendía todo aquello que había olvidado valorar durante tanto tiempo. Comprendía las noches sin dormir, los sacrificios silenciosos y las decisiones difíciles que tomé para que ella tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Aquella noche, al regresar a mi habitación, pensé en la carpeta azul que había dejado sobre el escritorio antes de marcharme. Durante mucho tiempo creí que los documentos y las cartas serían recordados únicamente como una prueba de lo que había aportado económicamente a la familia. Pero ahora entendía que su verdadero valor era otro. Habían obligado a mi hija a mirar hacia atrás y recordar una historia que había olvidado. Una historia construida con amor, esfuerzo y sacrificios silenciosos. A veces las personas creen que las grandes transformaciones ocurren de manera repentina. Pero la verdad es diferente. Los cambios más importantes suelen comenzar con pequeños momentos. Una conversación incómoda. Una carta olvidada. Una pregunta de un nieto. Una decisión tomada en silencio. En nuestro caso, fueron todas esas cosas juntas las que nos permitieron reconstruir lo que parecía perdido. Hoy, cuando observo a otras madres de mi edad atravesando situaciones similares, siempre les digo algo que aprendí demasiado tarde. Ayudar a los hijos es un acto de amor, pero nunca debe significar desaparecer como persona. Durante años viví exclusivamente para los demás. Y aunque no me arrepiento de haber amado a mi familia, sí lamento haber olvidado mis propias necesidades durante tanto tiempo. La residencia que inicialmente consideré una solución temporal terminó convirtiéndose en un lugar importante para mí. Allí encontré amistades sinceras, actividades que disfrutaba y una independencia que había perdido sin darme cuenta. Aprendí que la felicidad no tiene edad. Aprendí que siempre es posible comenzar una nueva etapa, incluso cuando creemos que ya es demasiado tarde. Laura suele visitarme cada semana. A veces viene sola. Otras veces trae a los niños. Ya no existe la tensión que nos acompañó durante tanto tiempo. Hemos aprendido a escucharnos de verdad. Y aunque ninguna de las dos puede cambiar el pasado, ambas decidimos que el futuro merece una oportunidad diferente. Hoy tengo 72 años, y cuando pienso en aquella noche en la que mi hija me dijo que ya no tenía lugar en su casa, ya no siento el mismo dolor. Lo que siento es gratitud por la lección que la vida me obligó a aprender. Durante décadas creí que mi valor dependía de cuánto podía dar a los demás. Pero descubrí que el amor más importante también incluye respeto, dignidad y límites. Mi hija aprendió a valorar aquello que siempre tuvo delante. Yo aprendí a valorarme a mí misma. Y aunque el camino fue doloroso, terminó enseñándonos algo que nunca olvidaremos. Una familia puede sobrevivir a muchos errores, pero solo cuando existe la humildad necesaria para reconocerlos y el coraje suficiente para cambiar. Esa fue la verdadera herencia que dejamos a nuestros hijos y nietos. Y esa, más que cualquier casa o documento, fue la mayor riqueza que logramos construir juntos.